Colombianos, realmente se le cae el show a Francisco Barbosa, formando un escándalo por el cual él sabía de las interceptaciones desde febrero, pero solo hasta junio hizo el tremendo escándalo mediático contra el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Pues se conoce en exclusiva con la revista Cambio que el gobierno Duque también usó un polígrafo con empleadas del servicio. Y es que Cambio obtuvo declaraciones de empleadas del padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que fueron sometidas al detector de mentiras en el mismo sótano del edificio adscrito a la presidencia donde fue interrogada la niñera de Laura Sarabia. Y en ese momento sí nos formaron tremendo escándalo. ¿Se imaginan? El padre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La historia del polígrafo a la niñera del ex jefe de gabinete Laura Sarabia, Marelvis Mesa, desató la noticia más sonada del año. El 30 de enero, Marelvis fue llevada en un carro oficial hasta la sala de poligrafía de la Casa Galán, adjunta a la Casa de Nariño, para que rindiera la prueba de credibilidad y confianza luego de que se le perdiera un dinero en la casa a su entonces jefa. El detector de mentiras, que no es prueba judicial aceptada en Colombia, concluyó que la niñera faltó a la verdad y que está involucrada en el robo. El escándalo, que ya incluye chuzadas, la salida de 2 altos funcionarios y la quitada de vida de un oficial de la policía, empezó por lo que la fiscalía calificó como un abuso de autoridad y un peculado por el uso del polígrafo para investigar una situación que, a juicio del ente acusador, nada tenía que ver con la seguridad presidencial. Pues bien, durante el gobierno de Iván Duque, 4 empleadas domésticas fueron sometidas al mismo tratamiento de Marelvis sin que la fiscalía de Francisco Barbosa hubiera hecho nada por investigarlo. En el año 2020, 3 enfermeras y una empleada de servicio doméstico que trabajaban para el padre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fueron sometidas al polígrafo. Se trata de las enfermeras Luz Duarte, Lina Marcela Urbano y Cecia Rodelo, y de la empleada Dili Banquet, quienes laboraban para Álvaro Ramírez Suárez. Un buen día, el padre de la entonces vicepresidenta empezó a notar que se le perdían de su casa pues ropa y alimentos. En otra ocasión echó de menos 20.000 pesos y decidió dar la voz de alarma. Nadie sabe exactamente cómo, pero sus 3 enfermeras y su empleada doméstica fueron conducidas a un carro oficial hasta el edificio Luis Carlos Galán, ubicado al frente de la Casa de Nariño. Allí fueron llevadas al sótano y sometidas al polígrafo. Semana tampoco ha hecho escándalo con esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cambio pudo contactar a 2 de las empleadas sometidas a la prueba. Una de ellas accedió a hablar con la condición de mantener reservada su identidad. Ella afirmó que no se sintió obligada a presentar la prueba y que estuvo de acuerdo con hacerla, porque se venían perdiendo las cosas. En el momento de someterla al detector de mentiras, le dijeron que si no quería hacerlo podía abstenerse sin consecuencias. De todas maneras, los recursos públicos, incluyendo equipos y personal, fueron usados para investigar por fuera de un proceso judicial a las empleadas sospechosas de pequeños robos en la casa del padre de la vicepresidenta. Asunto que nada tiene que ver con la seguridad nacional. La empleada asegura, a muchas no nos fue bien en el resultado, pero en ningún momento se usó la prueba para despedir a alguien, no. Todas seguimos trabajando hasta que cada una tomó la decisión de no continuar trabajando en este lugar. Sin embargo, una de sus compañeras, la enfermera Luz Duarte, dijo que las otras 3 mujeres dejaron de trabajar días después del polígrafo, aunque explicó que renunciaron por motivos personales. Textualmente dice ella, yo me retiré con ellas después del polígrafo por las fechas que empezó la pandemia. Renuncié voluntariamente, no recuerdo cuántos días después. También aseguró que en ningún momento se sintió presionada para presentar la prueba, que a todas las recogieron en un carro oficial, las llevaron a la sala de poligrafía y que le parecieron normales las preguntas sobre el hurto. Es la única vez en mi vida que he presentado eso. Me pareció como normal, con tranquilidad las preguntas. Me explicaron antes qué funcionamiento tenía y ya. Duró 40 minutos tal vez. La verdad no sé cómo salieron los resultados. No me sentí bajo presión. Fue un requerimiento por el trabajo. De acuerdo con el documento conocido por Cambio, el resultado de estas pruebas determinó que las evaluadas se hurtaron elementos, ropa y alimentos, así como el dinero de baja cuantía hasta 20.000 pesos. La defensa de Laura Sarabia ha estado centrada en la tesis discutible de que un robo en casa de la funcionaria más cercana al presidente podría significar un riesgo de seguridad para el jefe de Estado. Pero recordemos acá que a Laura Sarabia, pues ella dijo en su declaración que también se le perdieron documentos de presidencia. Entonces que por eso se había pues hecho esto del polígrafo. Más recientemente, al robo del dinero, cuya cuantía sigue siendo incierta, se ha sumado la versión de que se desaparecieron documentos de la Seguridad Nacional, lo que mencionábamos.
que la jefe de gabinete había recibido de los ministros como parte de su función como miembro del Comité de Seguridad Nacional. La justicia será la encargada de evaluar la validez de esta versión. La fiscalía sostiene que se trata de un hurto a una propiedad privada y que no tenían que usarse los recursos públicos para investigar estos hechos por fuera del ámbito judicial. Si en el robo a la casa de Saravia el argumento de seguridad nacional es discutible, lo que es evidente es que el robo al padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es que se trata de un hecho de exclusivo interés particular. El hurto de pequeños objetos y plata de bolsillo de la casa del señor Álvarez Ramírez Suárez no puede ser ni remotamente un tema que comprometa la seguridad nacional o que amerite el uso de equipos de poligrafía para investigarlo. La gravedad de estos hechos se entiende con las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa, cuando se refirió al caso de Marelvis Mesa, quien este año fue sometida a la misma prueba en el mismo lugar. Y es que la revista Cambio, después de esto que se conoció, pues contactó a la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien dijo no recordar el episodio. Hágame el 20. O sea, para unas cosas sí se acuerdan, pero para otras no. ¿Sabe qué respondió la vicepresidenta? ¿Saben que no estoy enterada de esto? Yo creo que sí hubo un hurto a mi papá, recién mi mamá se murió, pero no estoy enterada de cómo habrá sido esto. Eso lo estaban trabajando con una agencia que tenían las enfermeras, pero no sé qué habrán hecho. La verdad, no estoy enterada. La verdad no tengo la información de qué fue lo que se hizo en ese momento. Tendría que averiguar a ver qué fue lo que pasó. Así como resulta poco creíble que la investigación paralela emprendida por la seguridad de la presidencia sobre el robo a Laura Saravia haya ocurrido sin conocimiento de ella, también es difícil imaginar que 3 enfermeras y una empleada del padre de la entonces vicepresidenta hayan sido sometidas a un polígrafo en instalaciones del Palacio Presidencial sin que la señora Marta Lucía Ramírez lo supiera. Increíble cómo esta señora también tapa. Es decir, aquí no estamos justificando que se haya pues usado el polígrafo contra Marelvis Mesa, que pues aquí Laura Saravia dice que también tenía documentos pues de seguridad nacional. Aquí lo que discutimos es que durante el gobierno de Iván Duque sucedió algo muy similar, donde el papá de esta señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez utilizó los servicios de poligrafía pues para entrevistar a 3 enfermeras y una empleada del servicio. Y no pasó nada. Y el fiscal no dijo nada. Pero con el caso de Laura Saravia, porque es Gustavo Petro, entonces sí le formó un escándalo mediático. Colombianos, ¿qué opinan de esta noticia que se acaba de destapar? Que en el gobierno de Duque también pues utilizaron de manera ilegal el polígrafo. Frente al caso del uso de polígrafo por parte del papá de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aquí un usuario dice: este feliz domingo les contamos un hecho que no fue grave para la oposición y para el periodismo nacional, especialmente para su periodista estrella Vicky Dávila, más conocida como la periodista de la mafia Vicky Dávila. Imagínense que 3 enfermeras y una empleada del padre de la vicepresidenta fueron sometidas a un polígrafo por sospecha de hurto. La revista Cambio obtuvo declaraciones de las empleadas del padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que fueron sometidas al detector de mentiras en el mismo sótano del edificio adscrito a la presidencia, donde fue interrogada la niñera de Laura Saravia. Y la señora vicepresidenta dice que no sabía nada. Qué coincidencial, ¿no? Qué coincidencial. Por otro lado, frente a todo este escándalo de Laura Saravia y sobre el ataque de Vicky Dávila pues al abogado Miguel Ángel del Río al publicar imágenes de la reunión que tuvo con el coronel Dávila antes de su muerte, pues para cuadrar todo lo de honorarios y todo eso, pues aquí Miguel Ángel colocó su nota de protesta y va a demandar a la fiscalía y también al medio periodístico por recibir esta información de manera ilegal de parte de una fiscal que está llevando el caso. Y es que aquí lo dice el abogado Miguel Ángel del Río. El despacho de la fiscal Diana Carolina Acuña, delegada ante el tribunal, le filtra información reservada, videos y declaraciones de mis investigadores a la revista Semana para atacarme y poner en riesgo nuestra vida. Caerán todos los funcionarios detrás de esto. Y es que realmente esto es ilegal. Como una fiscal del caso pues le entrega a este medio periodístico pues todas las reservas de cámara que hicieron antes de esto. ¿Cómo Revista Semana adquiere todo este material? ¿Se lo dan así de buenas a primeras o tendrán que pagar por esto presuntamente? Es lo que realmente nos preguntamos frente a esto que manifiesta el abogado Miguel Ángel del Río. Luego escribió: la Fiscalía Corrupta de Barbosa le filtra fotos y videos privados de mi esquema y de mis investigadores a la revista Semana, poniendo en riesgo mi vida y la de ellos. El pasquín deja en el aire que llevamos pues a la quita de vida del coronel y se desatan las amenazas.
serán denunciados, dice aquí pues Miguel Ángel del Río. Y es que aquí es una clara y evidente muestra de cómo pues Miguel Ángel del Río aquí pues entraba a su camioneta y todo y su esquema de seguridad, ¿no? Estas pruebas las publicó pues Revista Semana tratando de culpar de que el abogado Miguel Ángel del Río y sus investigadores habrían presionado pues al coronel Dávila para que se quitara pues la vida, y esto es totalmente falso. Estaban cuadrando, era lo de su defensa. Aquí pues las fotos y luego empiezan las amenazas contra el abogado, ¿no? De diferentes perfiles de Twitter. Aquí dice: Miguel Ángel del Río es el responsable de la muerte del coronel Dávila y tiene que pagar. Sin ninguna prueba lanzan pues estos jóvenes estos mensajes, ¿no? Por otro lado aquí dice: Miguel Ángel del Río es la segunda, pues una palabrota, más grande de Colombia. Aquí empiezan pues las graves amenazas y esperemos que el abogado Miguel Ángel del Río pues logre limpiar su nombre, que está tratando de opacar aquí pues Revista Semana, ¿no? Aquí otro usuario pues expresa su solidaridad con el abogado Miguel Ángel del Río y le dice: solidaridad con el abogado y gran ser humano Miguel Ángel del Río, que está siendo víctima de los ataques del fiscal Francisco Barbosa, con la ayuda de Vicky Dávila y Revista Semana. Y es que tenemos que tener en cuenta pues la estrategia de la fiscalía y también aquí de Revista Semana. Este señor o estos ataques que está sufriendo Miguel Ángel del Río es para que este señor no sea ternado pues para fiscal general de la nación, porque saben de la transparencia que guarda este abogado y que ha puesto a temblar a más de un político corrupto. Entonces, la estrategia de la fiscalía y de Semana es utilizar los medios para desprestigiarlo y utilizar la fiscalía para pasarle todo este material que ha recopilado en el caso del coronel Dávila, ¿no? ¿Para qué? Para sembrar cizaña en los colombianos y que se lleven una mala imagen del abogado. Por otro lado, a la señora Vicky Dávila la dejaron haciendo pucheros porque la señora quiso pues sembrar cizaña de quién era el culpable de la subida del combustible en Colombia, y realmente todos lo sabemos que aquí el señor Iván Duque subsidiaba la gasolina con presupuesto de la nación y que llegó a un punto en que pues ya tenía un déficit muy alto y que lamentablemente tocaba subirla o subirla. Pues imagínense que Vicky entrevistó al exministro Campo y pues le preguntaba quién era el responsable del alza a la gasolina, y pues cuando le dijo que era Duque, pues ella no supo qué decir más, ¿no? Escuchemos la entrevista. ¿A cuánto, y deme la cifra que usted crea, va a llegar el galón de gasolina en Colombia? Bueno, depende, pero digamos, no sé, 16.000 pesos. ¿Sí? ¿Va a llegar a 16.000? Sí. ¿Y el colombiano aguanta eso? Bueno, muchos de los que pagan gasolina son un sector de altos ingresos. Curiosamente, el presidente siempre cuando la discusión interna tenía razón. Y por eso él estuvo de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina, que fue una propuesta nuestra y se hizo a partir del mes de octubre. Es que se ha ido gradualmente aumentando el precio de la gasolina. Digamos, en retrospectiva más aún. En retrospectiva, digamos, y yo creo que fue inaceptable totalmente, fue, digamos, que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina, sino al puro final. O sea, usted da cuenta que me parece que es una decisión política clarísima. Pero podía aumentar pero exministro, podía aumentar en la pandemia, digamos que como que todo se frenó también en la pandemia, digamos. No, es que ya no era la pandemia, estamos hablando del año 2022, ya la pandemia había pasado. En 2022. O sea, Duque la embarró. Sí, el gobierno Duque la embarró al final, no aumentando el precio de la gasolina, más aún. Tuvo, si se quiere, una desafortunada declaración al final cuando aumentó por fin el precio de la gasolina. Dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero, pero el derrotero que no siguió, la administración Duque nos dejó un déficit que era el 3% del Producto Interno Bruto. Ese solo déficit era un déficit enorme. Eso fue un error. Debe haber comenzado a aumentar gradualmente por lo menos el precio de la gasolina. De hecho, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo es la colombiana. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los objetivos ambientales. O sea, que uno esté subsidiando el consumo de gasolina. Desde el punto de vista del cambio climático es una muy mala señal para Colombia. Bueno, tremenda tendida que le pegó aquí el señor Ocampo a la señora Vicky Dávila, que pues intentaba decir que Gustavo Petro era el culpable de la subida del combustible, y no, señores, es culpa del gobierno Duque por haber subsidiado durante pues sus 4 años de gobierno la gasolina, y estas son las consecuencias. Creó un déficit realmente muy grande que generó pues esta medida de subirle el combustible gradualmente, y pues efectivamente el combustible va a subir a 16.000 pesos
por errores de pasados gobiernos de subsidiar la gasolina, la más subsidiada del mundo, una de las más subsidiadas del mundo. Colombianos, entonces déjenos la opinión de qué piensan de que el padre de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pues utilizó el servicio de polígrafo porque se le perdió una platica, 20.000 pesos, y pues comida y ropa, ¿no? Y que utilizó los servicios del polígrafo al estilo pues Laura Sarabia presuntamente, ¿no? Entonces dense cuenta que ellos hacen y no pasa nada. El gobierno Petro hace y mejor dicho pasa de todo, ¿no? Teniendo la fiscalía, teniendo la procuraduría y teniendo el medio periodístico de Revista Semana en su contra. Entonces ahí tienen todo el hilo conductor, los entes acusadores y el medio que los promociona. Increíble, señores, que haya pasado esto y ahí sí todos calladitos. También, ¿qué piensan de lo que denuncia aquí el abogado Miguel Ángel del Río, donde dice que pues la fiscal del caso pasó todo este material a Revista Semana pues para comprometer aquí a Miguel Ángel del Río? ¿Qué buscan? ¿Qué intentan hacer? Realmente es sorprendente que la fiscalía se preste para este medio prepago. Y por último, ¿qué piensan de aquí, de la callada que le pegó el señor exministro Ocampo a esta señora Vicky Dávila, que intentaba buscar un culpable de la subida del combustible? Pero pues adivinen quién era el culpable, Iván Duque. Por favor, denle me gusta a este video, compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.